¿Cómo está? Comienza Temas del Día. Vamos rapidito a revisar nuestra pregunta en Twitter para que se conecte con nosotros y participe en ella. La vemos aquí. Seguimos indagando en torno a Brasil. ¿Quedará libre Lula tras las revelaciones de The Intercept que involucran al ministro Sérgio Moro en un montaje judicial que impidió la llegada del líder del PT a la presidencia? Opine. Crece el número de asesinatos a líderes sociales en Colombia. 2 nuevas víctimas pasan a engrosar la lista de líderes que han perdido la vida en este contexto de posacuerdo. Le vamos a ampliar en nuestro primer tema del día. Acompáñenos. Los 2 campesinos murieron en la madrugada de este martes en la localidad de Corinto, departamento del Cauca, por disparos que lanzó un par de hombres en una motocicleta. Respondían a los nombres de Freyman Baicue, de 45 años, y Uberney Villano, de 31, ambos integrantes de la Asociación de Trabajadores de la Zona de Reserva Campesina del mencionado municipio. Tatiana Portela nos tiene la ampliación desde Bogotá. Te saludo, Tatiana. Mientras se intenta avanzar en lo acordado en La Habana, ya vimos que hoy tomó posesión de su curul en el Congreso Jesús Santrich, el tema de las garantías para los líderes sociales en las zonas rurales fundamentalmente sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Qué más se sabe de este caso? Un saludo para ti, Rey, y para todos nuestros televidentes. Lo que estaba realizando personas que fueron asesinadas el día de ayer en horas de la madrugada cuando despartían estos 2 en el medio del espacio público. Hombres fuertemente armados llegaron y dispararon a pacientes directamente la muerte. A veces hay que señalar que estas dos personas como son Freyman Baicue y Uberney Villano hacían parte de Centroagro, que es la Federación Sindical Agropecuaria. Ambos también hacían parte de Marxista, y adicionalmente Freyman Baicue hacía parte o hizo parte de la minga social que se desarrolló en el departamento de El Cauca y el departamento del Valle de El Cauca. Pero mire, hace pocos minutos la Defensoría entregó un informe sobre los desplazamientos. Lo que ha dicho es que desde el 2019 han ocurrido 35 desplazamientos forzados. Las víctimas de estos desplazamientos han sido por lo menos 8.223 personas. Y ojo a este dato, porque dice que el 43% de los desplazamientos se han dado, por supuesto, en el departamento de Nariño. Y especialmente señala cuáles son los departamentos más afectados con desplazamientos forzados. Y ahí está el departamento de Nariño, Norte Santander, Antioquia, Chocó, Cauca. Esos mismos lugares en donde están siendo asesinados los líderes sociales, en donde están recibiendo amenazas, donde están recibiendo o donde están dando las desapariciones forzadas. Ayer pudimos hablar con uno de los líderes del Catatumbo, quien resumió o quien nos dio explicaciones sobre lo que está pasando en el norte de Santander. Es lo que señala Rey, es que hay aproximadamente 15.000 hombres del Ejército Nacional. Sin embargo, lo que ellos extrañamente ven es que con la llegada del Ejército Nacional también se incrementan los asesinatos de líderes sociales e incluso señalan que donde se asienta un día el Ejército Nacional, al otro día aparecen las casas rayadas con insignias de estructuras sucesoras del paramilitarismo. Por eso dicen que lo que pasa es que cuando llegan a los grupos militares, ellos viven en zozobra, en violencia, en miedo. Eso es el reflejo entonces de lo que dice uno de los habitantes del Catatumbo sobre la situación en estos momentos de los líderes sociales. Es que las cifras son contundentes, Rey. Hay que señalar que desde la firma del acuerdo de paz hasta el día de hoy han sido asesinados 568 líderes sociales. Desde la posesión del presidente Iván Duque van 207 y en lo corrido de este año 96 asesinatos en contra de los líderes sociales. Una situación que no se frena, que por consiguiente aumenta, y que la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo han logrado, digamos, frenar toda esta grave crisis humanitaria que se vive en las regiones más apartadas del país, en esas mismas en donde las comunidades le dieron sí a la paz, en donde siguen esperando la implementación de los acuerdos de paz y donde lamentablemente esa paz que se firmó en La Habana no ha llegado a sus territorios. Muchísimas gracias por esta información, Tatiana. Vamos a avanzar. Representantes de diversas organizaciones sociales se concentraron la víspera en la Plaza de Bolívar de Bogotá con el objetivo de visibilizar el sistemático genocidio contra activistas y dirigentes sociales. Señalaron que estos asesinatos se traducen en una crisis humanitaria que el gobierno del presidente Duque no atiende. Por el contrario, culpa a las estructuras criminales. De duelo
que busca que reflexionemos acerca de estas pérdidas que están ocurriendo con una frecuencia inusitada, que nos preguntemos qué la genera, qué está pasando. Vemos que son sistemáticas, vemos que están ocurriendo en zonas incluso altamente militarizadas. Entonces vale la pena que todos reflexionemos acerca de lo que está ocurriendo, porque el duelo generalmente ha estado restringido. Los medios de comunicación, los líderes y todos tenemos que comenzar a ver qué hay detrás de eso. O sea, no tenemos que mirar solamente cuántos cayeron y cómo los mataron, sino el por qué. Y tenemos que comenzar a contextualizarnos con esos planes, entre comillas, esos proyectos de desarrollo que tiene el gobierno, y precisamente tenemos que comenzar a mirar en ese litoral del Pacífico cuáles son los megaproyectos que se están presentando y por qué nos están asesinando sistemáticamente, por qué están cogiendo a líderes y qué es lo que buscan, sacarnos a todos. Vamos a revisar ahora cifras de esta dramática realidad que aqueja a Colombia. Durante el periodo del posacuerdo, desde el 24 de noviembre de 2016, se contabilizan 568 líderes sociales asesinados. Durante el gobierno de Iván Duque, o sea, desde el 7 de agosto del año pasado, hay 207 de estas muertes. De ellas, 94 se han producido en lo que va de 2019. Vamos a ver ahora reacciones de los usuarios en Twitter ante el asesinato de líderes sociales. Santiago Echeverry Ángel: al único que no le preocupa la muerte de líderes sociales es al gobierno nacional. Dice, lo bueno es que la comunidad internacional comienza a presionar viendo la inoperancia del Estado con este exterminio. Soy negativo. Dice, los líderes sociales continúan siendo asesinados sistemáticamente en Colombia y el gobierno uribista desvía el tema. Y lo peor es que la ONU no hace nada para averiguar qué sucede realmente y quiénes son los responsables de estas masacres contra la vida humana. Gabriel Ramírez: volvió a Colombia la violencia política en forma sistemática, asesinan a líderes sociales y dirigentes defensores de derechos humanos. Repasamos entonces nuestra pregunta del día. Seguimos indagando en torno a Brasil. ¿Quedará libre Lula tras las revelaciones de The Intercept que involucran al ministro Sérgio Moro en un montaje judicial que impidió la llegada del líder del PT a la presidencia? Opine. Nuestra imagen del día de hoy nos llega desde Haití. La instantánea nos muestra a un hombre que pasa frente a una barricada en llamas en la capital, Puerto Príncipe, y a otro con una piedra en la mano. Desde el fin de semana se han reactivado las protestas que exigen la renuncia del presidente Jovenel Moïse y la disolución del Parlamento. La Asamblea Nacional suspendió la sesión de este martes por la tensión política en el país. Con esa imagen nos vamos a la pausa. La Suprema Corte de Brasil suspendió este martes el debate en torno al caso Lula da Silva tras la conversación filtrada entre el hoy ministro de Justicia Sérgio Moro y algunos fiscales, mensajes que pusieron en duda la objetividad de la investigación de la operación Lava Jato. Vamos a profundizar en nuestro segundo tema del día. Acompáñenos. O material que ya fue divulgado es un material que refuerza. El material divulgado refuerza íntegramente todo lo que ya hemos dicho como defensa. Los documentos ya divulgados son suficientes para desvelar que el juez Sergio Moro no actuó como un juzgador equidistante, actuó como un coordinador de la acusación y que luego dio su veredicto encima de la acusación que él mismo ayudó a construir. Encima de una acusación que él propio ayudó a construir. El ministro del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, estableció la coordinación relacionada con el caso de Lula para el 25 de junio, el análisis del recurso del habeas corpus interpuesto por la defensa del líder del PT que pudiera ponerlo en libertad. Mendes señaló que ese día se discutirá la participación del entonces juez Sérgio Moro en la operación Lava Jato y un recurso de sospecha en su contra por aceptar la cartera de justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro. Recordemos que los magistrados incluyeron en agenda debatir la anulación penal contra el líder del Partido de los Trabajadores, cuyo proceso judicial queda en duda por falta de objetividad en la investigación.
Vamos a actualizar con Nacho Lemus. Saludos, Nacho. ¿Cómo ha sido vista por el pueblo brasileño el aplazamiento de este debate en la Corte Suprema? ¿Qué expectativas hay sobre la posible liberación de Lula? Saludos, Rey, aquí de la ciudad de Sao Paulo. En principio se esperaba que en este momento ya la Corte Suprema esté debatiendo el habeas corpus presentado por la defensa de Lula, que había colocado en principio Gilmar Méndez en votación, pero ha sido suspendido hasta el día 25 de este mes, según Gilmar Méndez, para que sean discutidas las diferentes pruebas que han sido presentadas tras las revelaciones del sitio Intercept sobre los mensajes filtrados en Telegram entre el juez Sergio Moro, el ex juez Sergio Moro, y los fiscales del caso Lava Jato. Había mucha expectativa porque en caliente, a poco tiempo de las revelaciones, podía llevarse a cabo esta votación y se preveía una grandes posibilidades de que Lula sea liberado. En concreto era la mayor posibilidad hasta el momento de que Lula sea liberado en el marco de la Corte Suprema. Sin embargo, en la Corte Suprema hay otras votaciones importantes también, como el habeas corpus colectivo sobre las prisiones en segunda instancia llevadas a cabo por el Tribunal Federal Cuarto. Entonces, en ese sentido, estas habeas corpus colectivos pueden llevar también a la liberación de Luis Ignacio Lula da Silva, quien ha sido preso por una condena en segunda instancia. Entonces todavía hay expectativa en ese aspecto, aunque sí se espera lo más importante para el próximo día 25. Hubo manifestaciones ayer en Brasilia, ahora en la ciudad de Sao Paulo se espera un pequeño acto aquí en la avenida Paulista. Estamos en este momento aguardando en este lugar por los manifestantes. El concreto, la repercusión que ha tenido esta revelación por parte de Wikileaks ya afecta al gobierno de Jair Bolsonaro. Por un lado, se ha suspendido el paquete anticrimen que presentaba el juez Sergio Moro, que iba a ser lanzado mañana, y por otro lado también hay expectativas por parte de los movimientos sociales de que se atrase también la discusión sobre la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno de Jair Bolsonaro, ya que los parlamentarios brasileños exigen que sea llevada a cabo una comisión que investigue los crímenes llevados a cabo por los fiscales del caso Lava Jato para llevar a la prisión de Luis Ignacio Lula da Silva. Y todo esto puede hacer que se demore el debate sobre la reforma jubilatoria aquí en Brasil. Entonces, un nuevo escenario a partir de estas revelaciones del sitio Intercept sobre los fiscales y juez del caso Lava Jato, que solamente ha sido el 1% del total del material presentado por los periodistas de Intercept. Entonces, un largo trecho por delante, muchas discusiones en Brasil en torno, por un lado, a la reforma política, pero también sobre la libertad de Luis Ignacio Lula da Silva. Rey. Dando carreras de última hora está el gobierno de Bolsonaro. Muchísimas gracias, Nacho. Hasta muy pronto. Vamos a repasar reacciones. Dulcinea Pacini dice: Moro es una vergüenza para Brasil. Ahí tenemos el tuit. Moro es una vergüenza para el Brasil. Otro, vean este usuario que dice: deben hacer una operación Lava Jato para saber a dónde va el dinero de los impuestos. Liberen a Lula. Y por último, América Despierta. Dice: libertad a Lula, Lula inocente. Quienes lo enjuiciaron no pueden quedar impunes. Quienes lo encarcelaron también encarcelaron el sueño del pueblo brasileño de construir un mundo mejor y el sueño de integración de América Latina. Más reacciones. La Orden de Abogados de Brasil solicitó la renuncia del ministro Sérgio Moro y del procurador Deltan Dallagnol tras la filtración de los audios. El Consejo General de la OAB exige el alejamiento inmediato de los cargos ocupados por ambos jueces y una investigación plena e imparcial de las denuncias. También el fiscal nacional del Ministerio Público, Orlando Rochadel, instauró un proceso administrativo disciplinario contra Dallagnol, coordinador de la Fuerza de Tarea de la Operación Lava Jato en Curitiba. 13 de los 18 procuradores responsables por el proceso de Lula fueron nombrados en los audios divulgados por The Intercept. Ahora vamos a repasar una breve cronología del caso Lula. julio de 2013, la Policía Federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y Sao Paulo, vinculada al estatal Petrobras. El 6 de septiembre del 2014, en plena campaña electoral presidencial donde Dilma Rousseff era candidata a la reelección, el exdirector de Refinería y Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, delató un sistema de corrupción que comprometía a varios diputados, senadores y políticos del Partido de los Trabajadores y sus aliados. Ante estas acusaciones, la comisión parlamentaria que investiga el caso de corrupción de Petrobras exculpó de toda responsabilidad a la presidenta brasileña y a su predecesor Lula da Silva, asegurando que no hay ninguna prueba en su contra.
En julio del 2015, fiscales federales abrieron una investigación formal contra Lula para determinar si usó de manera inapropiada sus conexiones en el exterior para beneficiar a Odebrecht después de dejar el cargo presidencial. En 2016, fiscales en Sao Paulo citaron al expresidente a presentar testimonio en calidad de investigado a raíz de la presunta compra de un apartamento en el balneario de Guarujá. El 4 de marzo de ese año, la policía detuvo arbitrariamente al exmandatario y miembros de su familia para ser interrogados. Además, su casa fue allanada. Lula presentó una apelación ante el Tribunal Supremo Federal 5 días después para pedir la suspensión de la investigación en su contra. Al día siguiente, el Ministerio Público de Sao Paulo solicitó prisión preventiva para Lula. El 20 de septiembre, el entonces juez de Lavallato, Sergio Moro, aceptó la denuncia contra el líder del PT y abrió un juicio por presunta corrupción. En julio del 2017, Moro declaró a Lula culpable por corrupción pasiva y lavado de activos en el caso del triplex de Guarujá y lo condenó a 9 años y medio de cárcel en primera instancia. El fallo le permitió apelar en libertad. En agosto, Moro abrió otro juicio contra Lula por cargos que aceptó de forma de otro mueble en Sao Paulo. A inicio del 2018, el Supremo Tribunal Federal rechazó el habeas corpus de Lula y fue analizado días después. El 4 de abril, el tribunal decidió autorizar la detención del expresidente al rechazar el habeas corpus por 6 votos contra 5. Al día siguiente, el juez Moro expidió la orden de detención y puso como fecha límite el 6 de abril para que Lula se entregara a las fuerzas policiales. En febrero de este año, la justicia de Brasil condenó a Da Silva a 12 años y 11 meses de prisión en un nuevo caso de supuestos actos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Días después, fue negada la solicitud de libertad al expresidente por el Ministerio del Supremo Tribunal Federal Edson Fachin. En abril, el STJ aceptó reducir la condena de Da Silva a 8 años, 10 meses y 20 días de prisión, tras analizar un nuevo recurso presentado por la defensa del expresidente. Defensa de Lula introduce pedido de liberación ante Supremo Tribunal de Justicia. Este mes, el Ministerio Público Federal solicitó al Superior Tribunal de Justicia que el expresidente siga cumpliendo su condena en régimen semiabierto. Le hablamos entonces de otros temas que también son noticias este martes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Freddy Morales, los cancilleres y ministros de defensa de Bolivia y Paraguay suscribieron en La Paz acuerdos de cooperación en vísperas de la primera reunión binacional de los gabinetes de ministros que será presidida por los presidentes de ambos estados este miércoles. Otra más, México. Eduardo Martínez da a conocer el gobierno mexicano una comisión especial para atender el fenómeno migratorio. Vamos a escuchar a Eduardo. El gobierno de México dio a conocer la conformación de una comisión especial para atender el fenómeno migratorio. Esto también para dar cumplimiento al acuerdo que fue firmado con Estados Unidos y que detuvo la aplicación unilateral de aranceles a las mercancías mexicanas. En ese sentido, habrá 5 funcionarios a cargo del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quienes estarán precisamente atendiendo los distintos aspectos de este fenómeno. Por ejemplo, estará un general y un funcionario del Instituto Nacional de Migración registrando a todas las personas que ingresen a territorio mexicano procedentes especialmente de Centroamérica. Por otro lado, habrá funcionarios de la Secretaría de Bienestar y también de Empleo para precisamente ofrecer programas sociales y oportunidades de trabajo a quienes decidan quedarse en el país. Y además estará el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien estará dialogando ya con los gobiernos centroamericanos de El Salvador, Honduras y Guatemala para la conformación de un sistema regional que aborde el tema migratorio. Así la situación que ha dado a conocer el día de hoy el presidente. Mientras tanto, en el caso del mandatario estadounidense Donald Trump, insiste en la existencia de un pacto todavía secreto que hará valer en el momento que él lo decida. Él insiste en que hay todavía puntos del acuerdo que no se han hecho públicos y que estará dando a conocer cuando él lo necesite. Así la situación en este tema migratorio y sobre todo el tema comercial que todavía está
en vilo porque el tema de los aranceles podría volver a ser aplicado cuando el presidente estadounidense también lo necesite ahora que está en su campaña para volver a reelegirse o para reelegirse en el 2020. Gracias, Eduardo. Aquí tenemos información de Kendil Sidor. Dice, los disturbios políticos afectan la seguridad de la prensa haitiana. El comentador político Rouspit Pétion fue asesinado ayer por la noche. Otros periodistas fueron agredidos e insultados en estos últimos días. Aclara Kendi que se trata de la segunda jornada de paro en Haití. Un comentarista político fue asesinado, reiteramos. Vamos ahora a España. Edu Marín. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acuerdan un gobierno de cooperación. Pablo Casado del PP y Albert Rivera Ciudadanos ya han anunciado que votarán no a la investidura de Sánchez. Vamos a escuchar a Edu. Pedro Sánchez ha comenzado este martes las reuniones con los diferentes partidos políticos de cara a su sesión de investidura prevista para el mes de julio. Por la mañana tenía la reunión con Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, y ambos partidos han acordado que van a formar un gobierno de cooperación. El líder de Unidas Podemos ha rebajado sus pretensiones debido a los malos resultados en las elecciones municipales y autonómicas y ya no habla de un gobierno de coalición, sino de un gobierno de cooperación. Veremos en qué se materializa eso, si algunos miembros de Unidas Podemos o algunos nombres propuestos por Unidas Podemos entran finalmente en el Ejecutivo que previsiblemente liderará Pedro Sánchez. Después, por la tarde, se ha reunido el presidente del Gobierno en funciones y también candidato a presidir de nuevo el Ejecutivo español. Se ha reunido con el líder del Partido Popular, con Pablo Casado, y también con Albert Rivera, el líder de Ciudadanos. De ambas reuniones, Pedro Sánchez ha obtenido un no. No se van a abstener estos partidos en la sesión de investidura, le van a votar que no, por lo tanto tendrá más dificultades para llegar a esa mayoría absoluta de 176 diputados. Tendrá que esperar a esa segunda sesión de investidura en la que solo necesita una mayoría simple, 173 diputados, que podrá obtener de las abstenciones o los apoyos de los partidos independentistas. En todo caso, no está previsto que se cumpla la amenaza del Partido Socialista de repetir elecciones ante la dificultad de encontrar apoyos para Pedro Sánchez. Nuestro tema en desarrollo sigue siendo Guatemala en clave electoral. Faltan ya 5 días para los comicios generales marcados por denuncias y amenazas contra el normal funcionamiento del proceso. Mario Rosales nos actualiza. Saludos, Mario. Hola, ¿qué tal, Ray? Un saludo al set central y a toda la audiencia de Temas del Día y Telesur a esta hora. Bueno, acá en Guatemala continúan los preparativos para la jornada comicial del domingo 16 de junio. Polémica ha provocado un acuerdo dado a conocer por el Tribunal Supremo Electoral, en donde se ordena que a la hora de los conteos de los votos, es decir, el domingo, después de las 6 de la tarde, cuando se cierren los centros de votación, queda prohibido que los observadores, los presidentes de mesa y los integrantes de las juntas receptoras de votos puedan tener cámaras, celulares, tabletas y cualquier dispositivo con el que se pueda grabar o tomar fotografías del recuento de votos. Ya varias organizaciones de la sociedad civil se han manifestado rechazando este decreto, este orden que ha dado el Tribunal Supremo Electoral para que no se pueda grabar, documentar, fotografiar a la hora del conteo de los votos. Se está apelando al artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice que es derecho ciudadano el libre acceso a las fuentes de información y difundir cualquier información por cualquier medio. Así que, sobre todo el Mirador Electoral, esta instancia que agrupa a varias organizaciones sociales de Guatemala que vigilan cada 4 años el proceso comicial, están ya difundiendo comunicados de rechazo a esta disposición del Tribunal Supremo Electoral, porque dicen se está violentando el derecho ciudadano a la información y se está vedando, sobre todo en un tema tan crucial como son las elecciones, el que los guatemaltecos no puedan ver a través de fotografías o documentar a través de celulares el conteo de votos. Así que esperamos a ver qué resuelve el Tribunal Supremo Electoral, si hace eco de este rechazo y da marcha atrás. Y por otro tema también, la Procuraduría de los Derechos Humanos ha presentado ya una acción legal para que se garantice el suministro y fluido del servicio de energía eléctrica el día de las votaciones y no entorpecer o que hayan apagones o cortes de energía y que esto pueda
pues levantar suspicacias en algunos partidos políticos y en la ciudadanía. Es la información a esta hora durante esta semana, con miras al proceso policial de elecciones generales 2019 acá en Guatemala. Volvemos con ustedes, Rey, allá al estudio. Muchísimas gracias, Mario. Vamos a repasar la pregunta del día. Tenemos ya respuestas. Ahí está la pregunta. Seguimos indagando en torno a Brasil. ¿Quedará libre Lula tras las revelaciones de The Intercept que involucran al ministro Sérgio Moro en un montaje judicial que impidió la llegada del líder del PT a la presidencia? Opina, vamos a ver qué nos han respondido. En primer lugar, Alex Roda dice, se ve difícil, este gobierno como el pasado han sido muy cínicos y no guardan ni la forma para culpar a Lula de un delito que no cometió. Soy pesimista en este sentido, esperemos me equivoque. Saludos. Saludos, Alex. Vamos a ver a Yaotl. Ya es hora de liberar al presidente más popular en la historia de Brasil y saliendito de la cárcel directo a la campaña presidencial para corregir todos los errores del dúo Temer-Bolsonaro. Gracias a Yaotl también. Lo dejamos entonces con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos cómo avanza la extinción de las especies a nivel mundial. Más de 600 especies vegetales han desaparecido en los últimos 250 años. Si la cifra no le parece alarmante, bueno, pues sepa que es exactamente el doble del número de mamíferos, aves y anfibios ya extintos. ¿Quién es el principal responsable de esta situación? Bueno, el mismo responsable de detenerla, evitando acciones como la deforestación. Con estas imágenes vamos entonces a despedir nuestro programa por hoy. A usted muchísimas gracias por mantenerse con Temas del Día.